Seguimos. Buenas tardes, maestra, familia paraguaya, tapeguaje por Aitequena. Bienvenido, así llegó el bloque de física. Uno de los bloques más esperados también, pero atendé la sorpresa, atendé este set, la postura también, los profes imperdibles. Así que tranquilos ya, tenés tu cuaderno a mano, ¿sí? ¿Tenés todo listo? ¿Preparado? ¿Estamos para iniciar? Correcto, muy bien. ¿Tenés el material que te enviaron tus profesores? Ahí está, www.aprendizaje.mec.edu.pe. Ya estamos listos, no voy a sacarle más tiempo a los profes, así que ya, concentrate, ya, atentos, listos. Y empezamos el periodo de repaso y le doy la bienvenida a los profes, Simón y Ramona. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profe Rodrigo. Muy buenas tardes, profe Ramona. ¿Qué tal, profe Simón? ¿Cómo estás? Nuevamente en periodo de repaso. Así mismo. ¿Y hoy qué vamos a desarrollar, profe? Hoy vamos a ir una parte de movimientos y también vamos a empezar ya con lo que es la parte de estática, recordando algunas cuestiones de fuerza. Perfecto, profe. ¿Qué te parece si empezamos mostrándole a los chicos nuestro avatar? Sí, este es nuestro avatar que nos está acompañando en este periodo de repasos para darnos fuerza y que todos vamos a lograr unas buenas calificaciones. Así mismo, Muy profe. bien, genial. El tema que vamos a trabajar hoy es movimiento vertical en el vacío, fuerzas, sus elementos y fuerzas concurrentes. Como es un periodo de repaso, entonces nosotros directamente tenemos acá una tabla de ecuaciones que tenemos que manejar cuando vamos a trabajar el movimiento vertical en el vacío, ¿verdad, profe Ramona? Así mismo. Tenemos que nosotros empezar a trabajar esta vez con lo que es movimiento vertical en el vacío. Ahora, ¿qué significa el movimiento vertical? Es todo lo que se da de esta forma, o sea, todo tipo de movimiento que se da en la vertical. Como vemos en nuestra tabla de ecuaciones, tenemos aquí velocidad, es velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. ¿Por qué es que se escribe el más menos en la ecuación? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta aquí que tenemos que trabajar con el sentido de la gravedad, ya sea positivo o negativo, dependiendo de nuestro sistema de referencia. Es decir, si nosotros adoptamos como sistema de referencia el suelo, vamos a decir entonces que nuestra gravedad tiene que ir siempre, vamos a decir que va a ser de arriba hacia abajo, entonces si el movimiento se da de arriba hacia abajo, vamos a usar signo positivo. Ahora, si el movimiento se da, por ejemplo, yo lanzo algo hacia arriba, voy a decir que el movimiento inicialmente se da de abajo hacia arriba, por ende, ahí voy a utilizar el signo negativo porque estoy en sentido opuesto a la gravedad. La misma cosa voy a hacer con la ecuación de posición y la ecuación de Torricelli, que es la ecuación que estamos viendo aquí. Ahora, vamos a tener en cuenta estas dos ecuaciones y por sobre todo los signos de estas dos ecuaciones para poder trabajar. Bueno, esta ecuación, como ven, es la misma ecuación que nosotros estábamos ya trabajando en la semana anterior en nuestro primer repaso, cuando hablamos de movimiento uniformemente variado. Cuando hablamos del movimiento uniformemente variado, habíamos dicho posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, en vez de utilizar lo que es la posición, como hablamos de la vertical, utilizamos altura y altura inicial. Y vamos a utilizar como nuestra aceleración la gravedad. O sea que ahora, profe Simón, va a ser una aceleración constante, ¿verdad? Asimismo, cuyo valor es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O por cuestiones didácticas, ¿verdad? A veces utilizamos el valor redondeado que es 10. Asimismo, profe. A veces también se suele utilizar en algunos libros pi cuadrado, profe. Eso también como para que conozcan los chicos. Muy bien, genial la aclaración. Y luego la ecuación de Torricelli, que es la ecuación independiente del tiempo, donde solamente hablamos de velocidad y la variación de posiciones del cuerpo. O sea, para esta ecuación el alumno puede darse cuenta que no necesita tiempo como dato para poder utilizar esta ecuación. O sea, un parámetro para que ellos puedan saber. Bien, tenemos un... Sí, profe. Ahí escape, apretarle, profe. Escape, ahí escape, un poquito. Ahí está, muy bien. Bien. Sí, y estamos. tenemos nuestro primer ejemplo. Voy a leer el ejemplo y la profe Ramona va a resolver con ustedes. Bien. Se deja caer una piedra desde lo alto de una torre y llega al suelo en 8 segundos. Calculamos la velocidad con la que llega al suelo y la altura de la torre. Entonces, profe Ramona, vamos a iniciar. Para este tipo de ejercicios, como estábamos haciendo, primeramente siempre tenemos que extraer los datos, ¿verdad, profe? Sí. Y tenemos como velocidad inicial porque nos dice se deja caer. Y esta es una situación que se conoce como caída libre, porque dice se deja caer, entonces no hay una velocidad de lanzamiento. Por ende, nos da una velocidad inicial de 0. Además, tiempo de 8 segundos y la gravedad, como dijo el profe Simón, 9.8 metros segundo cuadrado.
acá tenemos que usar la ecuación de velocidad y decimos entonces velocidad inicial más gravedad por tiempo. Como estamos trabajando con la referencia desde el suelo, entonces el sentido va a ser positivo, puesto que lleva el mismo sentido que la gravedad. Entonces decimos aquí más 9,8 por 8 directamente y ya tenemos la velocidad, que es de 78,4 metros por segundo. Súper. Luego, para poder hallar lo que es la altura, utilizamos la variación de posiciones, es decir, delta H. Y reemplazando en nuestra ecuación, obtenemos que se lanzó ¿desde qué altura? Desde 313,6 metros de altura se lanza el cuerpo. Correcto, muy bien. profe. Asimismo, también tenemos que trabajar hoy lo que es el cálculo de la fuerza resultante, todo lo que era la fuerza y sus elementos. Nosotros ya estuvimos viendo en clases anteriores y también acá en el programa lo hicimos de manera experimental. Entonces esas grabaciones ustedes pueden ver, ¿verdad?, en los enlaces correspondientes. Sí, Entonces directamente vamos a hacer acá un mapa conceptual de las ecuaciones que vamos a necesitar. Entonces estamos trabajando con fuerzas concurrentes y se pueden dar dos casos: cuando tienen la misma dirección y cuando tienen cualquier dirección. Cuando tenemos la misma dirección puede darse nuevamente dos casos: cuando las fuerzas tienen el mismo sentido, entonces sumamos, y cuando las fuerzas tienen sentidos contrarios, en este caso vamos a restar. Y finalmente tenemos nuestra ecuación de fuerza resultante cuando tienen en cualquier dirección. Es muy parecido, ¿verdad?, a lo que es el teorema del coseno, esto, profe Ramona. Así mismo. Y acá tenemos que recordarle a los chicos, profe, que cuando hablamos de fuerzas concurrentes con la misma dirección, estamos hablando de dos fuerzas que se van en la misma paralela o vertical o con el mismo ángulo, porque recordemos que cuando se habla de fuerza, nosotros decimos que la dirección, como la fuerza es un vector, la dirección me va a indicar entonces el ángulo con respecto a la horizontal. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Cuándo se suma? Se suma cuando tienen el mismo sentido, es decir, cuando las flechitas se dirigen hacia el mismo sentido. Y se restan, en este caso, como puso acá el profe, menos fuerza 1 más fuerza 2, se restan entre sí cuando tienen, ¿qué cosa? Sentidos opuestos. Bien. Así mismo, muchas gracias, profe Ramona, por la acotación. Y tenemos una situación problemática. Dice nuestro problema: dos fuerzas concurrentes F1 y F2 de intensidades iguales a 4 y 3 newton actúan en un mismo punto material formando un ángulo de 45 grados. Determine la intensidad de la fuerza resultante. ¿Cuál es la recomendación acá? Que podemos hacer un esquema gráfico, profe Ramona, ¿verdad? Así mismo. Entonces, fíjense, tenemos acá nuestra fuerza 1 y tenemos nuestra fuerza 2 y entre ellos forman un ángulo de 45 grados. ¿Qué es lo que podemos hacer para graficar? Vamos a hacer, ¿verdad?, las proyecciones de nuestras fuerzas. Fíjense, acá tenemos la proyección de nuestra fuerza 1 y la proyección de nuestra fuerza 2. Y de ahí vamos a poder trazar un nuevo vector que va a ser para nosotros nuestra resultante. Profe Ramona, este método, ¿cómo podemos llamarle? Este método, profe, se llama el método del paralelogramo. Se le conoce como ese método cuando hablamos de vectores. Y como les dije hace rato, la fuerza es un vector, entonces aquí se utiliza el método del paralelogramo y por ende vamos a utilizar entonces la ecuación que nos mostraste, que se compara con la ecuación del teorema del coseno, ¿verdad, profe? Así mismo. Y aplicamos esta ecuación, sustituimos cada uno de nuestros datos y con ayuda de una calculadora vamos a obtener que la fuerza resultante es igual a 6,47 newtons. Entonces estos ya son pasos que ustedes ya estuvieron aprendiendo con nosotros durante el programa y lo que estamos haciendo acá es ver nomás ya las alternativas y recordar las posibles ecuaciones que podemos usar para resolver situaciones problemáticas. Muy bien. Y tenemos un tema más que tenemos que repasar hoy, y este tema yo sé que le gusta a la profe Ramona, entonces le dejo para que nos explique un poquito. Correcto, adelante. Bueno, en esta ecuación vamos a trabajar entonces también con la fuerza resultante de 3 o más fuerzas. ¿Qué se hace aquí? Aquí se trabaja con la descomposición de las fuerzas. Para eso les voy a pedir que vayan ustedes a los enlaces que van a encontrar en los planes que ya les pasaron sus profes para que puedan ver la explicación paso a paso cuando habíamos dado ya esta clase, ¿verdad, profe Simón? Así mismo. Habíamos explicado paso a paso cómo es que se trabaja o de dónde sale, por ejemplo, fuerza en X, que va a ser fuerza por coseno, y la fuerza en Y, que es fuerza por seno. Ahí, por ejemplo, nosotros en las grabaciones ya habíamos mostrado, entonces les recomendamos que vayan a esos programas para poder entender de nuevo esto. Genial. Y tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a tener más de 2 fuerzas, entonces ya no es directamente utilizar solo el método del paralelogramo.
Así mismo, profe. Y acá tenemos un ejercicio que vamos a resolver con los alumnos. No sé si le mostramos, ¿verdad? Tenemos acá ya 3 fuerzas y cada fuerza, ¿verdad?, forma un ángulo independiente. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que hallar el módulo de la fuerza resultante. En ocasiones también nos puede pedir la dirección, pero en este caso solamente el ejercicio pide la resultante. ¿Qué podemos hacer, profe Ramona? En primer lugar, tenemos que descomponer las fuerzas, así como está indicado en el gráfico. Por ejemplo, se descompuso la primera fuerza en lo que sería el vector rojo que ven acá, fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y. La misma cosa se hizo con la fuerza 2 de 110 Newton, fuerza 2 en X y fuerza 2 en Y. La misma cosa con la fuerza 3 sobre X, y en este caso, como ven, tiene sentido opuesto a lo que es la fuerza 1 y la fuerza 2 en la horizontal, y también tenemos la fuerza 3 en Y, que en este caso lleva el mismo sentido. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros ya notamos directamente que sobre el eje X vamos a sumar entre sí fuerza 1X más 2X y le vamos a restar la fuerza 3X porque lleva sentido opuesto. Y sobre el eje Y, los 3 tienen el mismo sentido, por ende los 3 vamos a sumar. Así mismo, profe Ramón, acá hay que atender que se trabaja con el sentido, ¿verdad? Sí, así mismo, porque recordemos que en física el signo no me indica cantidad, el signo me indica simple y sencillamente sentido de mis respectivas variables. Entonces, aquí ya podemos hacer paso por paso, profe Simón, como ya les habíamos mostrado en una ocasión a los chicos, y luego llevamos a nuestra ecuación general, que es de la fuerza resultante. Así mismo. Una vez que tengamos todos los valores así, les recomendamos que sean bastante ordenaditos en sus trabajos y que lo hagan paso a paso para poder entender lo que están haciendo. Y vamos directamente a hacer sobre el eje X. ¿Qué va a pasar? Sumamos y restamos respectivamente como indica nuestra ecuación. Y ahí vamos a obtener una resultante horizontal que va a ser igual a ¿cuánto, profe? Igual a menos 15,2445 Newton. Y la misma cosa hacemos sobre la vertical. Y sobre la vertical tenemos la suma de las 3 fuerzas. Y en este caso quedaría ¿cuánto? Nos quedaría 222,92. Cuando tenemos ya ambas fuerzas, tanto resultante en la horizontal como la vertical, que sería resultante X e Y, ¿qué hacemos? Aplicamos directamente esta ecuación más cortita, que es la ecuación del teorema de Pitágoras. Entonces, al aplicar esto ya tenemos la resultante que nos da en este caso 223,447 Newton. Y de esta manera les recomendamos que vayan resolviendo todos los ejercicios que van a encontrar en su repaso. ¿Qué te pareció, profe Rodrigo, Muy este bien, repaso? genial, profe, súper la clase, me gustó, me encantó y también sé que a vos también, no hay mucho tiempo, es increíble la forma que lo están haciendo, así que tenemos que repasar retroalimentación. Por ahí está, www.13.com.pe, están todas las clases que te mencionaron los profesores, andate, dale un clic ahí, está toda la explicación, dale, vamos a un corte y se preparan los chicos del tercer año también la promo 2020, digo, vamos y volvemos con ellos, vamos.